mediados de año decidimos escalar hasta la cima del Nevado de Santa Isabel, atraídos por su belleza y por ser el glaciar a menor altitud en Colombia. Sabíamos que sería una hermosa oportunidad para conocer uno de los últimos glaciares del país y queríamos vivir esa experiencia. A nuestra expedición, a nuestra cumbre. Siempre hablamos de un intento de cumbre, ¿no? Con respeto a la montaña, porque creo que la montaña pues nos permite hacer, ¿cierto? Sí. Ya como nosotros nos adaptemos a ella, básicamente. Le confiamos. Entonces los dos encargados de coordinar toda la logística para poder subir a nuestra cumbre hacia los 4.930 metros sobre el nivel del mar. Santa Isabel se ubica en el área central del Parque Los Nevados, en la cordillera central de los Andes. Era conocido ancestralmente como Poleca Casué, que significa Dama Blanca o Princesa de las Nieves. Tuvo un profundo significado para las comunidades indígenas que lo veneraban como una montaña sagrada. Está rodeada por los imponentes nevados del Ruiz y del Tolima, y no es un volcán típico con cráter, sino un conjunto de domos formados hace millones de años por flujos de lava. Esta montaña ha sido escenario de rituales y ofrendas y guarda la historia de un pueblo que veía en ella la conexión con sus deidades y la naturaleza. Tristemente, el destino de Santa Isabel está marcado. De los 14 glaciares que alguna vez existieron en Colombia, solo quedan 6. El 70% de su superficie ha desaparecido desde los años 50 debido al calentamiento global y se estima que en menos de 25 años podrían desaparecer por completo. Santa Isabel está muy cerca de correr con la misma suerte que los nevados del Quindío y el Cisne, que desaparecieron hace algunas décadas. No, nos acostamos de una, pero es que uno no sabe, o sea, como que uno se acuesta y primero uno está acostumbrado a acostarse a las 7 de la noche y segundo, como que Uno es, sí, uno se ha acuesta pasado y 15 minutos o 20 minutos. no, y se mueve uno y entonces uno se despierta, uno del ojo, se baja, no se echa el camarote, entonces ya lo vi bajar, entonces no sé. Eso es todo personal hablando. Pero igual no, o sea, igual no me siento con sueño, o sea, no me siento como que cansado estoy, sino siento como si hubiera... Vamos a 4.900. Era lo que pensaba ayer, como 400 metros. Buenos días, por la mañana. Espérate, me quito esto.
Me va a tener que quitarme el casco porque tengo un problema de estatura. Nuestra travesía por Poleka-Kazue fue retadora y fascinante. Durante 2 días enfrentamos el frío y la altitud. Salimos de Pereira antes del amanecer, recorrimos caminos destapados hasta el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde hicimos una caminata de aclimatación hasta los 4100 metros. Al día siguiente comenzamos el ascenso final desde el sector de Conejeras. Caminamos por el páramo durante kilómetros antes de equiparnos para la subida por el glaciar hasta alcanzar la cumbre a 4.950 metros sobre el nivel del mar. Separan del punto. Este es uno y el que sigue. Y el que sigue, si lo cogemos por la izquierdita, puede ser más tranquilo, ¿no? Llegar a la cumbre del Nevado de Santa Isabel fue una experiencia increíble, sabiendo que pronto este lugar será irreconocible. La majestuosidad de la montaña aún permanece, y desde la cima se siente el poder de la naturaleza, el viento helado y el bajo nivel de oxígeno. Hacer cumbre aquí es mucho más que un logro personal, es una despedida anticipada a uno de los últimos glaciares de Colombia, un lugar que ha resistido el tiempo, pero que pronto dejará de hacerlo.